Hay nombres que en Venezuela no se pronuncian en voz alta por miedo, nombres que no salen todos los días en televisión, pero que aparecen una y otra vez en informes internacionales, sanciones, investigaciones periodísticas y denuncias de víctimas. Uno de esos nombres es Alexander Enrique Granco Arteaga. En redes lo llaman de muchas formas: el torturador de Maduro, el verdugo de la DGCIM, el rostro del terror. Y no estamos hablando de un funcionario cualquiera, estamos hablando de un hombre señalado por organismos internacionales, sancionado por Estados Unidos, mencionado en informes de Naciones Unidas y vinculado por investigaciones periodísticas al aparato más temido de la represión venezolana, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM. Hoy vamos a hablar claro, no desde el rumor, no desde el miedo, no desde la autocensura. Vamos a hablar desde el expediente, porque cuando un país entero aprende a tener miedo, hay nombres que deben quedar registrados para la historia. Bloque 1. ¿Quién es Granco? Alexander Granco Arteaga es un militar venezolano vinculado a la DGCIM, el organismo de contrainteligencia militar del chavismo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó en 2019 como jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM. Ese mismo año fue sancionado junto a otros funcionarios de inteligencia militar, después de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia del Estado venezolano tras denuncias de tortura. Ese dato es clave, porque Granco no aparece en esta historia como un simple burócrata. Aparece como parte del núcleo operativo de un aparato de seguridad acusado de perseguir, detener, interrogar y quebrar física y psicológicamente a quienes el régimen considera enemigos. La DGCIM no es una oficina cualquiera, es uno de los centros del miedo en Venezuela, y Granco, según el Tesoro de Estados Unidos, ocupaba una posición de mando dentro de esa estructura. Bloque 2. El hombre que las víctimas señalan. Aquí hay que decirlo con claridad. Granco ha sido señalado por informes internacionales en relación con torturas y tratos crueles dentro de la DGCIM, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Investigó casos de tortura y malos tratos en Venezuela. En sus informes aparece el nombre de Granco Arteaga, vinculado a la DGCIM, y a testimonios sobre abusos contra detenidos. En uno de los documentos citados por la misión, se indica que actos de tortura habrían sido perpetrados por Granco Arteaga y Rafael Franco Quintero. Esto no es un chisme de Twitter, esto no es una cadena de WhatsApp, esto no es una exageración de opositores furiosos. Estamos hablando de documentación internacional, y cuando un nombre aparece repetidamente en informes de derechos humanos, en listas de sanciones y en investigaciones periodísticas, ese nombre deja de ser un rumor y se convierte en una pieza central del expediente de la represión. El caso Rafael Acosta Arévalo, uno de los casos más brutales asociados al aparato de la DGCIM, es el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Acosta Arévalo fue detenido en 2019. Luego apareció ante un tribunal en condiciones físicas tan graves que no podía sostenerse por sí mismo, según reportes ampliamente documentados. Poco después murió. Estados Unidos sancionó a funcionarios de la DGCIM tras esa muerte, y entre ellos estaba Alexander Granco Arteaga. Reuters reportó que las sanciones fueron impuestas después de la muerte del capitán bajo custodia de la contrainteligencia militar venezolana. Este caso marcó un punto de quiebre, porque mostró al mundo lo que muchas víctimas ya venían denunciando, que en Venezuela no solo se persigue políticamente, también se destruye físicamente a quienes caen en manos del aparato represivo. Y en ese aparato, el nombre de Granco aparece como uno de los más señalados. Lo que se dice de Granco en redes. Ahora bien, hay una diferencia entre lo que está probado, lo que está documentado, y lo que se dice en redes. En redes sociales, Granco es tratado como símbolo del horror. Lo llaman criminal, lo llaman torturador, lo llaman asesino, lo llaman el monstruo de la DGCIM. Lo llaman el hombre que ejecuta el miedo del chavismo.
¿Por qué? Porque para muchos venezolanos Granco no representa solamente a una persona, representa una maquinaria, representa la puerta cerrada, el detenido incomunicado, la familia que no sabe dónde está su hijo, el militar acusado de conspirar, el preso político quebrado, el expediente fabricado, la confesión arrancada bajo presión, la tortura convertida en método. Y aunque no todo lo que se dice en redes puede presentarse como hecho judicialmente probado, sí hay una realidad evidente. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror para miles de venezolanos que ven en la DGCIM uno de los brazos más oscuros del régimen de Maduro. Ese es el punto central del video. Granco no es famoso por discursos, no es famoso por elecciones, no es famoso por ideología, es famoso por miedo. Sanciones internacionales. Granco no solo ha sido denunciado por víctimas y periodistas, también ha sido objeto de sanciones internacionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en julio de 2019, identificándolo como jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM. Bases de datos de sanciones internacionales también recogen medidas de la Unión Europea y Suiza contra Granco, señalándolo como responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza, malos tratos a detenidos y represión de la sociedad civil bajo su mando. Esto es importante porque las sanciones no son insultos políticos, son decisiones de estados basadas en expedientes, informes y evaluaciones de responsabilidad. Y cuando varios países apuntan al mismo funcionario, la pregunta ya no es si hay humo. La pregunta es, ¿cuánto fuego hay detrás? El ascenso del hombre del miedo. Uno de los aspectos más indignantes del caso Granco es que, lejos de desaparecer después de estos señalamientos, su figura siguió creciendo dentro del sistema. Neutral publicó en 2026 un perfil donde recoge cómo periodistas venezolanos y fuentes especializadas lo describen como una figura central del aparato represivo. En ese reportaje se le llama incluso el rostro de la tortura en la Venezuela de Maduro. Armando.info, medio venezolano de investigación, publicó en 2024 un trabajo titulado El torturador que calculaba, en el que describe la red de negocios que habría surgido alrededor de Granco y señala que Naciones Unidas ya lo había vinculado con tráfico de armas, extorsión y extracción ilegal de oro. Infobae, con trabajos de la periodista Sebastiana Barraez, también lo ha presentado como una figura de enorme poder dentro de la DGCIM, señalando que su influencia iría más allá de su cargo formal. La imagen que surge de estas investigaciones es brutal. Un hombre señalado por tortura, un hombre sancionado internacionalmente, un hombre asociado al miedo, y aún así, un hombre que parece haber acumulado más poder. Ese es el retrato de un sistema donde la lealtad al régimen pesa más que los derechos humanos. Culpable de muchas muertes, aquí hay que ser firmes y precisos. En redes y en denuncias de sectores opositores se acusa a Granco de estar detrás de múltiples muertes, torturas y persecuciones. Muchas personas lo consideran responsable directo o indirecto de la tragedia de presos políticos, militares detenidos y opositores perseguidos. Pero editorialmente debemos separar tres niveles. Hecho confirmado. Granco fue sancionado por Estados Unidos y señalado por informes internacionales en relación con abusos de derechos humanos dentro de la DGCIM. Denuncia documentada, informes, testimonios y trabajos periodísticos lo vinculan con tortura, tratos crueles y represión. Acusación social y política. En redes, víctimas, opositores y activistas lo describen como criminal, torturador y responsable de muertes atribuidas al aparato represivo del chavismo. Entonces, la frase correcta para el guión es, para muchos venezolanos, Alexander Granco no es simplemente un funcionario sancionado. Es uno de los nombres que simboliza la tortura, la muerte bajo custodia y el terror de Estado en Venezuela. Eso es duro, eso es claro. Y eso es defendible. El caso Ronald Ojeda y la sombra internacional. El nombre de Granco también ha aparecido fuera de Venezuela. En 2025, el país reportó que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile
investigaban a Granco por su presunta implicación en el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Santiago de Chile. Según ese reporte, la investigación chilena examinaba indicios sobre una posible participación de Granco en el caso. Aquí la palabra clave es presunta. Pero el hecho de que su nombre aparezca en una investigación de esa magnitud muestra algo muy grave. El miedo asociado a la inteligencia venezolana ya no se limita a las fronteras de Venezuela. La sombra de la DGCIM se proyecta sobre el exilio, y eso convierte el caso Granco en un tema internacional. El sistema que lo protege. La gran pregunta no es solo quién es Granco. La gran pregunta es, ¿qué sistema permite que una persona con estos señalamientos siga teniendo poder? Porque Granco no opera en el vacío. Nadie tortura sistemáticamente durante años sin una cadena de mando. Nadie detiene, interroga, amenaza o desaparece temporalmente personas sin cobertura política. Nadie se convierte en símbolo del terror sin que arriba alguien mire hacia otro lado, lo premie o lo necesite. Ese es el corazón del problema venezolano. Granco es un nombre. La DGCIM es una estructura. Maduro es el poder político que sostiene esa estructura. Y cuando los organismos internacionales hablan de patrones de represión, no están hablando de excesos aislados. Están hablando de un sistema donde el miedo no es un accidente, es una herramienta de gobierno. Cierre fuerte. Alexander Granco Arteaga representa una de las caras más oscuras del chavismo. No la cara de los discursos, no la cara de las elecciones controladas, no la cara de los ministros dando cifras falsas. Granco representa otra cara, la del calabozo, la del interrogatorio, la de la bolsa en la cabeza, la de la familia esperando noticias, la del detenido que entra caminando y sale destruido, la del preso político que sabe que cuando se apaga la luz, empieza otra Venezuela. Por eso su nombre genera rabia, porque para muchos venezolanos, Granco no es solo un militar, es el símbolo de un Estado que convirtió la tortura en mensaje. Y aunque el régimen intente esconder esos nombres, aunque intente maquillarlos con ascensos, negocios, uniformes, propaganda o silencio, el expediente queda en las víctimas, queda en los informes, queda en las sanciones, queda en los testimonios, queda en la memoria. Y algún día, cuando Venezuela pueda mirar de frente a sus verdugos, nombres como el de Alexander Granco Arteaga tendrán que responder ante la justicia, no ante Twitter, no ante un video, no ante una consigna, ante la justicia. Porque los países no sanan olvidando a sus torturadores, sanan cuando dejan de tenerles miedo. Si este expediente te impactó, suscríbete y comparte este video, porque mientras el régimen apuesta al silencio, nosotros apostamos a la memoria.